Bienvenidos a Spirit Almanac, un episodio más en el que hoy contamos con Tamara Suárez, una invitada de excepción, aunque en mi caso no es excepcional tenerla al lado. Hoy vamos a hablar de su trabajo. Tamara se especializa en el sistema nervioso y autónomo. ¿Vale? La cuota de autónomos también te especializas en... No es gestora, ¿vale? Puede gestionaros ciertas cosas del sistema nervioso, pero en cuanto a la cuota de autónomos no la llaméis para eso. Aunque también te digo que hoy vamos a hablar del trauma. Y un autónomo sufre mucho trauma cada vez que le pasan la cuota de autónomos. Quizás el yoga sensible al trauma para un autónomo puede ser eficaz. Yo siempre llevándomelo al lado del humor. Tamara ha escrito el libro Yoga para la Calma. Si no lo habéis leído, creo que quienes seáis practicantes y sobre todo profesores es un must para vuestra biblioteca, porque en él sobre todo no es un libro que no habla específicamente del yoga sensible al trauma, es un libro que se especializa en el sistema nervioso y con una cantidad de información fascinante, y luego también utilizas una de las metodologías de yoga en las que te especializas, el Yin Yoga, para poder trabajar con un enfoque específico, ¿verdad? Exacto. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Por qué en el mundo del yoga es relevante el trauma? Es decir, ¿por qué ahora el contexto del trauma, el trabajar, digamos, enfocando la práctica de yoga para personas que han podido sufrir trauma, o en sí tener en cuenta el contexto del trauma dentro de cualquier práctica de yoga? ¿Por qué es relevante hoy en día? Yo creo que la importancia de yoga sensible al trauma, bueno, claramente empezó a desarrollarse a raíz de la teoría polivagal, cuando salió creo que fue en el 94 o el 96, que la formuló Stephen Porges. Y entonces ahí empezó a verse las distintas ramas del sistema nervioso autónomo, que es esa parte en la que yo me especializo, y que en el libro vemos cómo o cuál es la relación que tiene la práctica de yoga, cómo afecta al sistema nervioso autónomo. Y es que realmente ha habido como dos áreas fundamentales en el desarrollo de la medicina aquí en Occidente, y que afectan a la práctica de yoga. Una, por un lado, es la fascia, que de esto tú conoces también bastante, y lo otro ha sido el sistema nervioso autónomo. De hecho, tenemos un profe que nos gusta mucho que decía, si no conoces sobre el sistema nervioso autónomo, Doug Keller, si no conoces sobre el sistema nervioso autónomo relacionado con la práctica de yoga, te estás quedando anclado en las antípodas, ¿no? En hace años en la práctica de yoga. O sea, hay que empezar a entender cuál es la relación que hay entre uno y otro. Entonces, desde luego, la formulación de la teoría polivagal fue como un boom para todo el tratamiento del estrés postraumático a nivel psicología, o terapia hablada, pero cuando empieza a entrar el yoga ha considerado como una herramienta muy útil para trabajar en paralelo con la terapia hablada, pues el gran boom vino con un libro que muchos conoceréis y habréis leído y que recomiendo, vamos, es apasionante, además se lee como súper rápido, que es El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk, ¿no? Él es un científico, es médico y... Y en su libro no solamente no habla de yoga, no es un libro especializado en yoga, pero sí habla de qué otras terapias o qué otro tipo de prácticas, como está el yoga entre ellas, EMDR, lo del movimiento de los ojos, que no quiero decir mal, pero creo que es EMDR, asistir al teatro, clases de canto, un montón de otras terapias, tai chi, otro tipo de prácticas ayudan, y se había visto, se ha comprobado, ¿no? Hay estudios, hay estadísticas, que ve que las personas que tienen estrés postraumático mejoran mucho con este tipo de prácticas. Entonces ahí, claro, se incluye el yoga y ese es el gran boom que hace que despegue y se desarrolle toda esta nueva rama que es yoga sensible al trauma. Bueno, y aparte de lo que has comentado, Tamara, que se mueve en el ámbito de la ciencia y la medicina, en el ámbito social creo que hay dos eventos también muy importantes en la última década, y lo podemos también resumir al último lustro, que son el movimiento Me Too, que saca a la luz en el primer mundo unas tendencias de comportamiento abusivo, abusos de todo tipo, abusos de poder. Dentro de esos abusos ya sabéis que están también los abusos sexuales, pero luego creo que otro de los elementos determinantes en un cambio de paradigma a nivel de la psicología y a nivel de las emociones y de cómo lidiamos como seres humanos con nuestras circunstancias diarias fue la pandemia.
que generó un impacto que muchos psicólogos dicen es un antes y un después en el ámbito de trabajar con las emociones, de trabajar a nivel personal. Yo recuerdo hablar con alumnos y con personas que una de las cosas no voy a decir el nombre de la alumna, pero es una alumna muy querida y amiga, eh, pero me contaba durante la pandemia que ella estaba encantada. O sea, encantada en el sentido, a ver, no es encantada de juju feliz, pero encantada desde un punto de vista emocional un tanto conflictivo. Es decir, es que yo quedarme en casa y no tener que ir a trabajar y lidiar con la gente que lidio, me está haciendo mucho bien. Y sé que antes o después esto terminará y tengo ese conflicto. Es decir, no es que no me guste mi trabajo, pero tengo que, por ejemplo, en su ámbito laboral tenía que hacer mucho también de relaciones públicas, de venga, una cena, una comida, ir con los clientes y tal, no sé cuánto. Y es agotador porque es que yo no quiero estar con esta gente, ¿vale? Lo cual también tiene efectos muy, muy intensos cuando estás obligado a tener relaciones sociales que no quieres tener, ¿vale? Claro, de hecho puedes desarrollar estrés postraumático por esos altos niveles de estrés de tener un jefe desagradable, que sea un poco, pues eso, que te hagan bullying en el trabajo, ¿no? O malas relaciones con tus compañeros, estar sometida constantemente a ese estrés diario, puedes tener un alto nivel de estrés y depende de qué casos puedes desarrollar los síntomas del estrés postraumático, ¿no? Y que seas diagnosticada con estrés postraumático. Entonces, sí, la pandemia, desde luego, ha habido personas que le ha abierto los ojos en plan para bien y hay personas que han sufrido mucho con la pandemia y de hecho se considera uno de los traumas, de los eventos traumáticos con mayúscula. En trauma distinguimos eventos con mayúscula y eventos con minúscula, o trauma con mayúscula, trauma con minúscula. Y aquí quiero aclarar que el evento en sí no es el que determina, ¿no? En plan, pues si el evento es muy importante, puedes desarrollar estrés postraumático y si no, no estás reconocido socialmente como para que lo tuyo sea estrés postraumático. Bueno, eso lo determina un especialista en función de los síntomas que tú tienes, porque de hecho se puede desarrollar estrés postraumático por la repetición constante a cierta historia que te cuenten, constante o no, en un momento te cuentan una historia en concreto que a ti te impacta mucho, ¿no? Y desarrollas estrés postraumático. O sea que no hay que como que minusvalorar o despreciar esos actos pequeñitos, digamos, diarios, porque pueden desencadenar en estrés postraumático. Pero la pandemia, sin duda, es la muerte, accidentes, abuso sexual, guerra, desastres naturales, violencia doméstica, todo eso, la pandemia, son ejemplos de trauma con mayúscula. Entonces sí, claro que la pandemia tuvo una gran importancia a la hora de que pusiéramos un poquito quizá más de énfasis y en la historia del trauma, ¿no? Pero hay muchos movimientos, desde el siglo XIX con el movimiento anticlerical. No vamos a entrar tampoco ya en esto mucho porque yo lo veo por supuesto en la formación, pero si no ya el podcast se nos va de las manos. A Pero las 2 horitas de podcast. A few moments later. da mucha pereza, pero el movimiento anticlerical ya en el siglo XIX es como ese primer hito histórico en la historia del trauma, ¿no? Con Charcot, que era el fundador de la neurología moderna. Luego también la guerra en el siglo XX, ese síntoma o síndrome del corazón del soldado, que es todos esos trastornos del sistema nervioso que traían las personas que volvían, que se dice en inglés. que pues eso, que traían de la guerra y se les consideraba, ¿no? Se les criticaba, ¿no? Se les consideraba como personas más débiles, que no servían, y ahí eso fue otro de los gran hitos, ¿no? Cuando médicos progresistas empezaron a aplicar la cura del habla de Freud y consideraron que un trauma podría ocurrirle a cualquier persona expuesta a los horrores de la guerra. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial ya se reconoció que hasta el soldado más valiente podía quedar traumatizado, ¿no? La guerra de Vietnam, por supuesto, lo cambió todo, ¿eh? Los veteranos se reunían para compartir experiencias y movilizaron al gran público. Y eso generó un contexto social más interesado por el estudio del trauma. Y luego el movimiento feminista en 1970, la segunda oleada feminista. Se hicieron un montón de estudios en 1980 que mostraron la magnitud de la violencia sexual, como 1 de cada 4 mujeres había sido violada, 1 de cada 3 víctima de abuso sexual en la infancia.
¿no? Entonces se vio que los síntomas eran iguales a los que volvían de una guerra y que la violencia sexual entonces se incluyó en este tratado americano, ¿no? De las enfermedades ya se reconoció, ¿no? Se llama el DSM-5, ¿no? Entonces se incluyó en este tratado, en este libro, podemos decir, como un criterio básico de diagnóstico del estrés postraumático. Y eso es muy importante. Y luego también, por supuesto, Black Lives Matter, ¿eh? No lo pronunciaré bien, pero Black Lives Matter. Black Lives Matter. Eso. Oh, yeah. Luego ya este movimiento ha ido como degenerando, pero en 2016 llamó mucho la atención sobre el racismo, la violencia y el trauma sistémico que sufren las comunidades negras. Como que negar la dinámica del poder y los privilegios sociales es una forma de racismo. Entonces, ha habido muchos hitos, ¿no? Que han hecho que fuera, que ha hecho la historia del trauma, ¿no? Como se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años, siglos incluso. Y sobre todo que lo que fue muy importante es que se incluyera, ¿no? En este manual diagnóstico americano, porque decide si una persona tiene derecho a cobertura médica, ¿no? Pero sobre todo influye en la percepción del público sobre el daño, quién merece atención y cuidados. Entonces influye en la manera que tratamos a estos grupos de personas, una vez que está reconocido. Si no es como, ay, mira, sí, ay, qué débil, ay, que no sé qué. Pero una vez que ya está reconocido por la comunidad médica, ya es como, ah, no, este sufre de algo, está reconocido, está diagnosticado, y entonces, pues hay, pues eso, cobertura médica por un lado, pero sobre todo reconocimiento social, que es muy importante. Mira, esto creo que es súper relevante esto que estás diciendo, porque para mí aquí viene una visión crítica de abrir el melón dentro del mundillo del yoga y cómo en los últimos años el yoga se ha convertido en, o una de las formas que el yoga ha tenido de presentarse en sus múltiples transformaciones, el yoga se ha ido transformando a lo largo del siglo XX y el yoga, sobre todo en Occidente, se ha ido transformando teniendo muy en cuenta qué pasa a su alrededor. En realidad, si lo pensamos hace 20 años, y yo voy a decir 20 años porque cuando yo empecé a practicar ibas a un estudio de yoga, primero no había estudios de yoga apenas, por ejemplo en Madrid, hace 20, 25 años, eran muy pequeños, o sea, sobre todo, no es como ahora que encuentras estudios en cada barrio, ¿no? Y a los estudios de yoga iba gente que éramos raros. Éramos raritos. O sea, es decir, no iba tu vecina, no iba tu tía, pero fijaos, en 20, 25 años lo que ha cambiado. Ahora no es que haya un estudio de yoga en cada barrio. Ahora es que el yoga es un lifestyle. Ahora es que el yoga... Me acuerdo cuando, por ejemplo, las revistas semanales de los periódicos, ¿vale? Ahora ya, claro, es que también, claro, estamos hablando de que ahora ya ahora ya nadie se lee esas revistas, mucha gente, porque ya están las redes sociales. Pero antes de que las redes sociales tuviesen en plan, fuesen, digamos, la mecánica con la que ver el mundo y relacionarse, yo me acuerdo cuando empecé a ver, digo, ostras, que en el País Semanal o en el semanal del ABC que se habla de meditación, que se habla de yoga. Claro, eso es un hito porque al final un poco lo que se ve es que estos periódicos están leyendo que socialmente, oye, que a la gente le está gustando esto, vamos a hablar de ello. Si lo hacen cuatro raros, pues no vamos a hablar de ello. Entonces el yoga se empezó a adaptar un poco a las necesidades y lo que yo siempre digo, más que necesidades, la idea de qué quiero versus qué necesito. Entonces, como sociedad que somos, el yoga se convierte en un producto que entra dentro del contexto también muchas veces de ocio, salud y bienestar. En mi tiempo libre yo hago yoga, ¿vale? Y el yoga me aporta etc, etc, etc. Siempre lo hemos vendido un poco para relajarse, salud, contra el estrés, etc, etc. Pero incluso durante los años que se ha vendido así, quienes nos especializamos en yoga es lo que decimos. Digo, no entendemos por qué los médicos recomiendan, un médico que no ha hecho yoga, que no sabe lo que es, recomienda a su paciente, vea yoga, que es muy bueno para el estrés. O no, porque depende mucho de la persona. Pero al hilo de esto que ha dicho Tamara, creo que el problema fundamentalmente de cómo estamos integrando el trauma y todo este contexto de los traumas y el sufrimiento y las emociones tan complejas dentro del yoga, tiene un problema fundamental y es que nosotros no podemos diagnosticarlo. No. Pero a lo que voy es que ¿tú crees, Tamara, como veo yo, que en cierta medida y por desgracia tiene una parte buena y una parte mala? Porque ahora lo visibilizamos. Pero al visibilizarlo, también, acorde a nuestra cultura capitalista, que yo desde luego
no soy anticapitalista, ¿vale? Pero acorde a nuestra cultura capitalista, también dices, ah, pues esto es una tendencia, pues lo voy a utilizar. Y muchas veces dices, ya, pero ojo, que esto no es como para relajarte y dormir bien, el trauma es algo serio. Sí, sí. Y convertir el trauma en tendencia y que ahora todo el yoga o toda práctica de yoga gire en torno al trauma y se hable del trauma, hay personas que a lo mejor eso no solo no les beneficia desde el punto de vista de decir, oye, a mí yo he venido a esta clase a hacer una práctica de yoga y esta práctica parece que se está enfocando solo a un contexto de trabajo que no va conmigo. Pero también creo que hasta cierto punto lo convierte en algo como muy, ¿sabes? Bueno, pues no todo el mundo tiene trauma. O tú no me entiendes, es que yo también tengo trauma. Lo han diagnosticado. O sea, la idea un poco es esta. Es decir, si no hay un diagnóstico, ¿podemos hablar del trauma de forma tan alegre? Normalizada. Bueno, como sobre todo es un boom en Estados Unidos, ahora en España se empieza como a hablar y a oír mucho sobre el estrés postraumático. Claro, aquí hay muchas posturas, ¿no? Entonces yo creo que como en todo es un trabajo de análisis personal y bueno, y también de trabajo con ayuda de un terapeuta, por supuesto, ¿no? Si tenemos duda de si tenemos estrés postraumático, desde luego hay un conjunto de síntomas para que se te diagnostique con trastorno de estrés postraumático. Tienen que durar más o menos como un mes tras el evento traumático. Y esos síntomas reconocidos son la experimentación consistente del evento traumático, evitar los recordatorios del trauma, experimentar estados de ánimos negativos o recuerdos, ¿no? Ansiedad, irritación, por ejemplo, y problemas con el nivel de agitación, ¿no? Con problemas del sistema nervioso autónomo, pues hipervigilancia, estar todo el rato alerta o dificultades en las relaciones con los demás, problemas del tacto, de concentración o con el sueño, todas esas relacionadas con áreas profundas del cerebro. Entonces, esos 4 conforman el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. De todas formas, tú puedes desarrollar algunos de estos síntomas, ¿eh? Y a lo mejor no tienes el diagnóstico completo, pero que simplemente experimentar alguno de estos síntomas ya es demoledor para las funciones de la vida diaria. Entonces, es verdad que puedes sufrir mucho aunque no se te haya diagnosticado, pero también es verdad, y se está bien en Estados Unidos, y de hecho el otro día leía una publicación que comentaba que esta persona te esté gritando no quiere decir que, es que no me acuerdo exactamente cómo era, pero pues que este te esté gritando, que el otro te haya pegado un empujón, o que no te están generando un trauma. O sea, no nos volvamos locos tampoco. O sea, hay que ni por un lado ser tan estrictos, oye, a lo mejor estás sufriendo algunos síntomas del estrés postraumático y deberías empezar a tratarlo, pero que tampoco pensemos que ahora que si este nos empuja o si el otro nos ha insultado, pues ya es como, no, estos me están generando un trauma. Yo creo que hay que ser serios, ni poner muy por encima, ni poner lo que nos está pasando muy por debajo y quitarle importancia. A ver, vivimos un momento también social que la ideología woke es un poco en lo que se asienta. O sea, es una ideología que se asienta en todos somos víctima. Y en ser consciente, en estar woke, despierto ante la victimización y lo que ha pasado. Y volvemos a lo mismo. Está bien ver los casos, digamos, de abusos importantes que ha habido, pero lo que no podemos, o por lo menos es mi visión, ¿vale? Mi visión crítica ante la ideología woke es cuando se lleva al extremo, se convierte en una ideología en la que a nivel social se van a generar muchos problemas. Porque lo que no puede ser es que, no, a mí esto me está molestando, ergo tú eres el perpetrador, Sí. yo soy la víctima de algo que me está molestando, porque no me siento incluido, o no me siento escuchado, o no me siento tal. También volvemos a lo mismo, es decir, ¿cómo estás operando tú en sociedad? ¿Vale? Por supuesto que hay gente que es gilipollas perdida, ¿vale? O sea, cualquiera que coja, que vaya a trabajar en transporte público por la mañana, el ambiente es en el que se ve mucho estrés. A mí siempre me ha fascinado. Ya no desde hace años, pero cuando yo iba a la universidad o íbamos a trabajar a los centros de yoga en Madrid, tú te montabas en el metro y te dabas cuenta del nivel de estrés que había. Yo esto, fíjate, es algo que le decía muchas veces a los alumnos. Cuando hablamos de conciencia en yoga, lo que tienes que tener en cuenta es que es muy bonito hacerlo en tu cabaña del bosque, en un retiro en Ibiza o en la madre que lo parió. Si quieres realmente tener conciencia en yoga, ve en transporte público a hora punta. Y sé consciente de lo que está pasando a tu alrededor. Si le abres las puertas de metro, que la madre que lo parió lo que pesan, ¿eh?
Que encima, o Sí, sea, sí. cuando hace corriente, que encima la puerta se te cierra como con más fuerza, Sí, parece que te la está empujando Hulk. Pero yo me acuerdo siempre esta idea de, tú abres una de esas puertas para la entrada del metro, esas que son de metal sí, y sí, sí, cristal, sí. para entrar en el subterráneo, y claro, en una punta viene gente detrás de ti, y se la sujetas, y la gente pasa, no solo no te dicen gracias, ni te miran a la cara. Y se sujeta en la puerta. Claro, entonces dices, joder, pues como yo en algún momento la tendré que soltar, que yo me tengo que ir a trabajar también, se va a comer la puerta a alguien. Pero ahí te das cuenta siempre, muchas veces te viene a la cabeza eso de decir, de gritarles, ¡de nada! ¿Vale? Y fíjate que al final, eso es lo que le decía yo a mis alumnos de yoga, eso genera un intercambio que es muy negativo. Yo siempre lo que valoro es, esa persona que ni me ha mirado a los ojos ni me ha dado las gracias porque le sujeta la puerta, ¿en dónde estará ahora mismo? O sea, ¿en qué sistema operativo está su mente para entrar? O sea, a saber de dónde viene, cómo ha pasado la noche, qué le pasa en su Sí, familia, qué está su ocurriendo en vida. su trabajo, tal. Porque cuando estamos tan desconectados de no poder mirar a otro ser humano a la cara y decirle gracias y tal, a ver, otra cosa es que vaya con el móvil en la mano y mirando tal. Sí. Dices, joder, es que no se ha dado cuenta ni que estoy aquí sujetándole la puerta. Mi ego me va a decir, "Ah", de gritarle de nada, pero en realidad esa es la parte de conseguir decir, wow, ¿sabes? O sea, que me alegro de haber estado aquí para abrirle la puerta esta vez. Y esos son los intercambios que creo que para mí socialmente hemos de buscar. No el intercambio de estoy a la que salto Pues yo para... lo estoy haciendo muy bien. Claro, yo lo estoy haciendo muy bien, pero estoy a la que salto porque es una Así forma... también lo reconoces. Es una forma también de validación que todos la necesitamos. Es decir, si no puedo validarme por un lado, me voy a validar por el lado de estoy siendo víctima de una opresión por una actitud que hay. Mándale a tomar por culo. Y olvídate, sí. Y olvídate, o sea, hay abusos de poder, hay cosas tal, pero no convirtamos esto en algo tan. No lo ridiculicemos tanto porque hay gente que realmente tiene problemas de trauma, Exacto. en mi familia mismamente, de estrés postraumático muy fuerte, y no, es que a mí me ha pasado esto, lo otro, ok, digo, joder, no sabía que a ti te pasaba esto, pero ¿has ido a terapia? Claro, no Porque frivolicemos, sí. exacto, conozco mucha gente que frivoliza y no ha ido a terapia. Y yo sé que dar el paso a ir a terapia es muy duro, pero no, pero creo que el problema también es como en vez de ir a terapia en el mundillo del yoga, creamos ahora un ambiente en el que el yoga va a ser terapéutico. Wow. ¿Con respecto a qué? Yo como profesor de yoga, por muchos años que lleve, el lidiar, por ejemplo, yo puedo darle una clase de yoga a una persona que ha sufrido abusos sexuales sin saber que ha sufrido abusos sexuales. La clase, por supuesto, puede afectarle de forma negativa, porque si yo no sé que ha sufrido abusos sexuales, tú, Tamara, que eres la experta en esto, va a haber ciertas cosas que a lo mejor hago en clase que pueden ser detonadores, en su caso, de una respuesta negativa. Mm. Pero el otro lado de la moneda es, ok, tengo 15, 20, 30 personas en clase. No sé si alguien ha sufrido abusos sexuales, pero voy a dar la clase como si todas estas personas hubiesen sufrido abusos sexuales. Y ahí es donde creamos un ambiente en el que hacedlo acorde a vuestro, lo que tú puedas, cuando tú puedas, como tal, y no das instrucciones. Y luego, claro, la gente es como, me estás dificultando muchísimo la experiencia a la que yo quiero llegar con el yoga, porque lo estás basando en una experiencia que yo no he tenido. Pero por miedo a ofender o a dañar a una persona que no sabemos si está presente, empezamos a cambiar nuestras formas de interactuar. Y claro, muchas veces esta es la idea de decir, bueno, pero es que ahora lo estamos haciendo desde un punto de vista más compasivo, más inclusivo. Ya, pero si no hay una persona en esta situación que requiera de este tipo de instrucciones, ojo que estas instrucciones a quien no ha sufrido trauma le van a afectar de forma negativa, puede ser, o le van a limitar. Sí, yo creo que, bueno, aquí me vienen como un montón de ideas a la cabeza, a ver si no se me olvida ninguna. Yo creo que por un lado hemos pasado, porque una de las claves de yoga sensible al trauma es dar muchas opciones, dar opciones porque las personas que sufren de estrés postraumático, una de las cosas que se ve en ellos es que tienen como poca confianza en ellos mismos, no se sienten con poder, con capacidad de decisión, y entonces lo que se busca con la práctica de yoga sensible al trauma es que recuperen ese poder, ¿no? Que recuperen esa capacidad de decisión, ese de nuevo contacto a su cuerpo, que quizá han perdido ese contacto porque su cuerpo es un campo de minas, no es agradable llevar la mirada hacia el interior. Entonces,
para sobrevivir, se han desconectado de esas sensaciones físicas, pero les ha servido, ¿vale? Para los primeros momentos, meses, etcétera, pero ya llega un punto que para volver a ser operativos, a integrarse y demás, tienen que hacer las paces con esas sensaciones y volver a entender y a saber qué es lo que ocurre en su cuerpo, porque solamente así van a poder lidiar con lo que está ocurriendo en su cuerpo y poder buscar soluciones, ¿no? A lo que les esté pasando en ese momento. Entonces se dan muchas opciones en yoga sensible al trauma y sobre todo es un lenguaje explorador y que invita. Claro, esto está muy bien, pero también hay que tener como mucho cuidado, porque yo creo que hemos ido desde el extremo de los estilos de yoga del principios del siglo XX, o bueno, del siglo XX, Sí, muy dictatoriales, militares, esto aquí, esto allá, la palmada, el grito, el ridículo en clase, el no sé qué. Hemos pasado de eso al otro extremo. Cuando tú quieras, pon la mano donde tú lo sientas, esto como cuando a ti te venga bien, cuando tú lo sientas, cuando estés lista, pero ¿dónde pongo la mano? Pero ¿dónde? Y entonces eso también puede generar mucha inseguridad y mucha duda y conflicto a ciertos alumnos. Entonces yo creo que también hay que saber a qué alumnos y en qué momentos hay que aplicar ciertas instrucciones u otras. Y es lo que digo en las formaciones, se puede ser muy claro, muy preciso, siendo al mismo tiempo muy agradable y muy cordial. O sea, que seas claro y preciso no quiere decir que la orden la des en plan de aquí la mano ya. No, lo puedes decir con mucha amabilidad, porque es cierto que también puede generar mucha confusión. Me acuerdo en una formación que me comentaba una alumna, es que con tantas opciones yo me lío. Yo me liaría si me dan tantas opciones. Claro que te lías. Entonces yo creo que también hay que entender en qué punto está cada una de las personas. Yoga sensible al trauma, es verdad que se habla de las community class en Estados Unidos, pero yoga sensible al trauma es un trabajo para hacer uno a uno. O a lo mejor en un grupo muy específico de un centro, pues todo mujeres que han sufrido cierto tipo o vienen de haber sufrido un estrés postraumático, un evento traumático parecido. Entonces ahí puedes como hacer las clases a lo mejor con una línea parecida, pero este es un trabajo muy one to one, porque al que a lo mejor esté con los props, por ejemplo, que es una de las cosas que se aprende a no utilizar props, ¿no? Pues esta persona no lo aguanta y el otro sí, el otro puede utilizar cinturón estar porque en el evento traumático que le generó el trastorno no hubo ningún problema con ataduras ni nada que le mantuviera inmovilizado. Entonces, no se utiliza cinturón con nadie. Pues sí, con algunas personas sí. Entonces, yo creo que es un trabajo muy one to one, muy individualizado. En una clase community está bien que hayamos pasado de ese rollo militar a uno un poco más cordial y de respeto por la otra persona. Pero también que sepamos que el que tiene el papel del profesor es la persona que un poco entiende y sabe, ¿no? Entonces hay que buscar ahí como aprender a nadar entre las dos aguas y aprender eso, a ser respetar, a ser inclusivo, pero al mismo tiempo ser claro y que la gente no se encuentre como perdida en plan, pero ¿dónde tengo que poner la mano? ¿No? ¿Pero qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Pero qué es lo que tengo que sentir? Entonces, a lo mejor en principiantes es más útil tener unas directrices y unas guías muy claras al principio y luego ya explorar un poco más con las sensaciones una vez que ya están un poco en control, en cierto control de qué es la práctica de yoga, cómo se respira, qué es lo que se hace, qué es lo que, donde tengo que prestar atención, pero si en una primera clase ya no, donde tú, la pierna donde tú creas, el brazo donde, pues al final va a ser como, bueno, entonces aquí es como que llego y static dance, ¿no? Lo que me pide mi cuerpo. Entonces yo creo que hay que buscar ahí un punto intermedio. Y luego otra cosa, y ya con esto termino, a lo que puede ser muy claro, muy preciso, sin necesidad de ser borde y dictatorial y desagradable, y ni ridiculizando a nadie, se pueden hacer las dos cosas perfectamente, es compatible ser agradable y ser claro al mismo tiempo. Me acuerdo en una charla que tuviste hace unos meses que te decían, bueno, es que tú con esa manera, porque tú, claro, te expresas de esta manera que a mí me encanta, porque tú eres muy claro y como lo piensas, lo dices. Y luego tienes también esa visión, ¿no? Que tienes confianza en ti mismo y dices las cosas como las piensas y no te importa ser subversivo. Y la otra persona estaba como un poco escandalizada. Y alguien se puede sentir ofendido. Yo he estado en miles de formaciones contigo, de clases, de tal, y tú tienes ese estilo de humor, claro, directo, y creo que jamás he visto a nadie ofenderse en alguna de tus clases. Entonces me parece que también hay esta imagen de profesor de yoga, el tono de voz, todo no sé qué, todo tal. A mí personalmente no me gusta, pero bueno, eso es algo personal. Yo creo que lo siento como poco sincero.
Y aquí podemos hablar del sistema nervioso autónomo. Nuestro tono de voz a la otra persona, al resto de personas, les da una cantidad de información muchísimo más de lo que da la frase que esté diciendo. Entonces mi sistema nervioso autónomo, desde luego, siempre estos tonos de voces así como raros y todo tan, ay, cariñoso y no sé qué, no sé cuánto, dulce, infantil. Mi sistema nervioso siempre me pone como en plan, en modo, como que no, por lo que sea. Y agradezco y me parece que es mucho más valioso una persona que es tal y como es. No tenemos que impostar nada al ser profesores de yoga. Y es lo que os digo, sed y tened vuestra propia voz como tienes tú y no vas a ofender a nadie. No, porque el mensaje ya es un mensaje de respeto y de inclusividad. Bueno, yo a veces suelto algunas cosas que sí que es verdad que es como, pero porque tengo esta Pero idea es dentro también del de humor, el sarcasmo, el humor. está claro, y nunca le vas a gustar a todo el mundo. Es que eso es Exacto. imposible. Es que Entonces, habrá gente que yo no no. puedo controlar. Además, ofenderse es un ámbito muy personal. Que Sí. estamos en esa era también de, por ejemplo, la comedia y la ofensa. No puedes decir esto porque esto no es divertido. Digo, mira, el contexto de la comedia, una de las cosas maravillosas que tiene es que el poder reírte de tu propio sufrimiento ya en sí es muy terapéutico. Y además es muy curioso porque la gente que más se ofende es la gente que no ha sufrido eso, es la gente que dice, pero hay gente que sufre esto y tú no puedes hacer una broma de ello. Ayer justo lo hablaba en la formación 300 que terminé ayer. Digo, yo me acuerdo cuando daba clases a mis alumnos que tenían esclerosis múltiple, o sea, de verdad, no he visto gente que haga más broma y más sarcasmo de sus circunstancias pues muy tristes, porque es una enfermedad autoinmune, pero hacer bromas de que si la silla de ruedas, que si mis piernas, que si esto y que si lo otro. Entonces, bueno, yo voy un poco por esa línea, de nuevo, al que no le guste, pues no tal, pero claro, estamos en una fase también histórica. A mí uno de los ámbitos que más me gusta estudiar es también pues filosofía y sociología. Y el ámbito social, político que estamos viendo creo que es muy interesante, porque lo mismo, todo se exacerba. Entonces, aparece, digamos, estamos en un momento en el que todo esto se está integrando, estamos viendo una realidad que ha sido velada, el trauma, la importancia, cada individuo tiene su Sí, historia. sí, no, y sobre todo ha estado como muy escondida. Y de hecho, a día de hoy hay gente que igual que hay gente que es como buscando traumas, ¿no? O que le haya podido generar el trauma y lo reconoce abiertamente, hay muchas personas que simplemente una insinuación de que puedan tener Mm, cierta experiencia traumática, sin que sea a lo mejor algo grande, sí, ¿no? sí, no, no, Pero no, que lo no. tiene ahí como un poco atascado, bloqueado, se ofenden, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, hay gente que evita tenerlo, pero es que, y esto que voy a decir de nuevo es muy subversivo, pero es que hay gente que desea tenerlo. O sea, desea que no, esto que me pasó es un trauma. Y volvemos a lo mismo. Nos gusta tener explicaciones y es lógico, ¿no? Claro. Buscamos respuestas a ciertos patrones, a ciertas diferencias que podemos tener a lo mejor en relación con ciertos eventos, pues porque este reacciona así y a mí me agita tanto, ¿no? Entonces No, y porque buscamos respuestas, tu identidad es es una importante. necesidad Claro. fundamental del ser humano. Sí. Uno se puede forjar una identidad de un tipo, ¿vale? Y otra de otro tipo. Es decir, una identidad forjada para mí es importante que mi identidad, de lo primero que yo presente a otra persona es lo que me ha pasado y mi condicionamiento. Es que te diré una cosa, yo prefiero utilizar este término. Una cosa, trauma es serio. Otra cosa son condicionamientos. Mm. Oye, me pasó esto, yo perdí a mi padre, tal, no sé cuántos. Ya todo el mundo va a perder a su padre, entonces después. Sí, Es un pero bueno. condicionamiento. Pero fue un trauma porque fue algo muy, muy heavy, entonces vale, pero ojo con los condicionamientos. Y luego una última cosa. No olvidemos en el plano en el que estamos hablando. El mundillo del yoga, y como vemos el desarrollo del yoga en el siglo XX, quienes lo practicamos, llevamos mucho tiempo practicando. Ahora el yoga lo hace cualquiera y tal, y atrae a muchas personas y se ha ido facilitando para más gente. Pero profesores de yoga, quienes nos atrae la idea del yoga, la espiritualidad, ojo que somos un perfil de persona que tiene una relación con sus emociones, con su mundo interno, que nos atrae también explorarla y por eso practicamos yoga. Y esto que voy a decir puede ser heavy, pero ojito, sobre todo para quienes seáis alumnos, que es que hay muchos profes de yoga que no están bien emocionalmente. Hombre, pero vamos, Hay pero muchos por profes de supuesto. yoga
famosos y tal, que no están nada bien psicológica y Y emocionalmente. ya Y no ahí están eso. dando clases de yoga. Sí, ya no eso, y que no olvidemos que son seres humanos. Yo el primero, que estoy como una cabra. Y que no olvidemos que son seres humanos, Exacto. tienen sus problemas, tienen personas que pierden, tienen dificultades de pareja, o sea, todos pasamos por momentos de equilibrio y por momentos en los que de desequilibrio, porque eso es la vida. Y los profesores de yoga, obviamente, también, claro, por supuesto. Pero en un momento de desequilibrio, en el ámbito del yoga, lo heavy es que tú estás mandando un mensaje a tus alumnos de equilíbrate. Y dices, joder, ahora mismo yo he estado en situaciones en el que el más jodido de la sala, el que más claramente necesitaba ir a terapia, no era un alumno, era el propio profesor. Sí, bueno, yo a mí me han contado experiencias que también, pero bueno, Ahí estaba. ahí está. Entonces, sí quería hacer una anotación, algo que has dicho antes. El trauma no depende tanto, lo he comentado ya antes, no depende tanto del evento en sí. Hay una definición que voy a leer aquí de Pat Odgen, que es una autora que me encanta, y es que dice lo siguiente del trauma, lo define así: es cualquier experiencia amenazadora y desbordante que no podemos integrar. ¿Mm? Entonces, ha podido ser otra cosa. A lo mejor tú y yo experimentamos ahora mismo, pasa aquí algo, y uno de los dos desarrolla estrés postraumático y el otro no. Y claro, esa es la pregunta del millón. ¿Y qué es lo que ha hecho que Borja desarrolle estrés postraumático y Tamara no? Pero es que dentro de un año volvemos a tener los dos la misma experiencia y a lo mejor es el otro el que la experimenta, o ninguno de los dos, o los dos. Y dices, pero bueno, pero si ha sido el mismo evento. Claro, es que todo reside en el sistema nervioso autónomo, en cómo estés desregulado, de equilibrado. Esa es una de las claves, una de las respuestas que se puede dar, pero también es como muy, muy amplio, ¿no? No es nada así tangible. Entonces, traumas es cualquier experiencia lo suficientemente estresante como para dejarnos indefensos, asustados, abrumados o profundamente inseguros. Hayamos desarrollado todos los síntomas que hemos comentado de estrés postraumático o no. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser simplemente honestos con uno mismo y aprender cuáles son las señales de que nuestro sistema nervioso autónomo realmente está desregulado. Y en el libro, por ejemplo, las comento en el libro de Yoga para la Calma, aunque no es un libro de yoga sensible al trauma, ¿no? Para estrés postraumático, pero por supuesto, claro, se comenta y se habla del sistema nervioso autónomo y cómo empezar a identificar ciertas señales. Mis apreciaciones finales es fundamentalmente que cuando hablamos de trauma no debería ser algo que sea tendencia, no debería ser trending topic, no deberíamos utilizar algo tan serio que, porque es un evento, los eventos del siglo XX nos han llevado a poder ir visibilizándolo, pero ahora lo que no deberíamos utilizar es situaciones que sufren ciertas personas para visibilizarnos nosotros. Yo también, yo me incluyo, yo quiero, porque con esto, de nuevo, es que estamos en una era que es muy interesante, pero todos hemos sido víctimas de ciertas cosas, todos hemos sufrido, Sí. pero también por otro lado tenemos que poner sobre la mesa, decir, ¿cómo nos vamos a orientar como sociedad en el mundo si ahora todos salimos a vivir nuestra vida desde el punto de vista de, ojito, no me toques mis traumas? ¿No? Es decir, porque ahí es donde podemos realmente valorar y ayudar a quienes han sufrido un trauma que realmente ha dejado un impacto en su vida que les hace inoperativos en ciertas circunstancias. Sí. Y luego, por otro lado, no debemos echarle la culpa a los desconocidos y a los demás porque esto me ofende, esto tal, no sé cuántos, estás... No, oye, cada uno... Y sí, como he dicho, valoremos que hay gente que es gilipollas, pero también valoremos que a lo mejor la persona que es gilipollas lo es como un método de defensa. Sí, y que nosotros somos gilipollas muchas veces. Yo soy el primero, ¿vale? Pero el método de defensa... El método de defensa... Claro, y eso, y ojo, eso es una cosa que en el mundillo del yoga tenemos que hacer. Es muy importante también alejarse de quien está en un proceso de decir, esta persona es gilipollas, no soy yo quien le va a venir a decir, tú lo que deberías ser es más compasivo. No, déjala con su proceso. Si a ti te está haciendo mal esta persona porque es gilipollas, déjala. Luego tú, alejado de esa persona, puedes empezar también a empatizar, decir, mira, yo no me voy a relacionar con esta persona, pero lo que no voy a hacer es crear una relación de odio, ira y frustración. Estoy seguro que esta persona actúa así porque hay algo que intenta, digamos, gestionar, o hay algo de lo que se está defendiendo o protegiendo en el ámbito, digamos, de las relaciones sociales. Lo que está claro es que estudiar esto desde el ámbito del yoga hay que tener en cuenta lo siguiente, no somos terapeutas. Eso iba a decir yo. Quienes hagáis la formación con Tamara, por ejemplo, su formación es algo que tú planteas. Es decir, esto no es una formación en la que tú te vayas a convertir en terapeuta. Por supuesto, es lo primero, yo creo que es la frase que abre la formación.
A la formación se unen muchas personas que han estudiado, ¿no? Han estudiado psicología, vienen de ese ámbito científico, ¿no? De una formación específica. Pero hay muchas personas que no, hay muchas personas que lo hacen por interés, por aprender un poco más sobre ellas mismas, sus emociones y demás, y luego hay personas que son profesores de yoga y quieren, pues a lo mejor empezar a poder ofrecer este tipo de clases a personas con estrés postraumático o, que para mí es lo más valioso de la forma, o muy valioso de la formación, eh, cómo empezar a entender y a regular el sistema nervioso de nuestros alumnos que pueden tener mucho estrés, depresión, sin a lo mejor tener estrés postraumático. Entonces es lo primero que digo, los que no seáis psicólogos, psicoterapeutas, nuestra labor, yo por ejemplo no lo soy, nuestra labor como profesores de yoga en sensible al trauma no es saber en ningún momento cuál ha sido el evento traumático de la persona. No tenemos ni que hacer que la clase sea un momento de catarsis en el que nos cuenten esa experiencia, se desahoguen, esa palabra de desahogar, que lo que puede hacer es ahogar más que desahogar, porque no estamos preparados para ayudarles. No tenemos la formación para ayudarles. El otro día me comentaba Davo, bueno, que los dos le conocemos, de unas clases, dice, hay estas clases de yoga que daba una chica y decía, yo no he entrado, dice, pero todo el mundo entra ahí, salen todos llorando, tal, no sé qué. También está ese profesor y todo este movimiento, ¿no? De activaciones, de energías y tal, que es como tú dices, no, cuidadito con activar la energía que te la pueden desactivar. Desregular el sistema nervioso ahora lo llamamos una activación de energía. Bueno, Es básicamente eso. pero y lo mismo, ¿está esa persona preparada para si ocurre algo que se va de la ventana de tolerancia, que se nos va de las manos de esta persona que tenga una reacción desagradable, excesiva ante este tratamiento que estamos implementando, ¿no? Aplicando, ya sea de yoga, ya sea de... ¿Tienes la preparación para ayudar a esa persona o le vas a dejar así en plan de, bueno, tú te vete a casa, vete un vasito de agua y ya verás cómo esto se pasa? Es muy serio, o sea, vamos a ser un poco más serios. Yo en mis clases nunca las he orientado a voy a hacer aquí que todos lloren porque se desahogan y eliminan traumas, tal. No es tan simple, o sea, un trauma no se elimina así con que alguien te imponga las manos en la cabeza. No es que sea tan simple, eso es una visión muy simplista. Ese es que nos gustaría que fuera así, sí, pero ¿Sabes también por qué no. se hace eso? Eso lo hace el profesor Que vende mucho, Borja. No, y lo hace el profesor de yoga que necesita afianzar su identidad, porque es ego puro y duro. El hecho de que tú seas capaz de revolver emocionalmente a alguien hasta ese punto es háztelo mirar. Si lo has hecho sin querer, bueno, porque yo doy por hecho Sí, que hay claro, gente puede pasar. oye, que es que hay gente que no es consciente del poder que tiene en sus manos y lo hacen de forma humilde y, joder, Y es muy potente la y es clase muy de potente, yoga. pero Para personas luego- que tienen el sistema nervioso desregulado es una herramienta potente, Ya, potente. pero luego hay profesores de yoga que lo hacen aposta, porque saben que ahí tienen un control sobre su alumno, ejercen un control y generan una... Eso es abuso de poder, por ejemplo. Sí, Eso es un está abuso muy de bien. poder. Y apropiación, porque al final estás haciendo una práctica y estás generando unas experiencias para lo que tú luego no tienes herramientas para ayudar a esa persona. Entonces me parece también, sí, me parece maltrato. Claro, si tú en tu clase de yoga un día se te echa un alumno a llorar, tal, dices, joder, ¿qué ha pasado? Vale, eso no pasa nada. Sí. Pero yo me refiero a un perfil muy, muy concreto. Muy, muy concreto Sí, de de gente clases que... en las que buscas esos estallidos emocionales. Sí, y esto se ve mucho en la gente que se dedica al tantra, como ahora se plantea el tantra dentro del contexto social, espiritual, de el yoga se ha quedado pasado de moda, ahora lo potente es el tantra y vamos a remover todo esto, o el Tú CAP. ten en cuenta, Borja, que claro, hay un filón, hay gente que está sufriendo y les prometes, claro, ¿quién no quiere dejar de sufrir, no? Entonces les prometes eso y vas de cabeza, a ver si es verdad que funciona. Total, sí, sí, sí. Obviamente, pero aquí pues nada, spoiler. Es un trabajo largo, ya sea a nivel estrés postraumático, ya sea con nuestros pequeños traumas y condicionamientos, como dices tú, pues es un trabajo largo de ir, por supuesto, a terapia hablada. No pensamos que el yoga es la solución a todos nuestros males, lo decía en esta última newsletter y ya terminamos. El yoga tiene un papel y fue desarrollado y es muy rico y muy válido para lo que fue desarrollado el yoga, pero hay un papel para los fisioterapeutas, hay un papel para los nutricionistas, hay un papel para los psicólogos, hay un papel para la gimnasia deportiva, para fortalecer nuestro cuerpo y son disciplinas que van a funcionar muchísimo mejor porque han sido desarrolladas para ello. Sí, lo que pasa es que el yoga lifestyle ahora ha intentado Pero no, abarcar todo claro, eso. Quiero abarcar la psicología, la nutrición, sí. lo deportivo, todo es yoga en ese ámbito. No, lo que no estás abarcando es lo que el yoga buscaba originalmente. Claro, entonces no sirve y luego te quedas frustrado y dices, pues el yoga, no, es que claro, es que el yoga no estaba diseñado para ello. Claro.
Puedes hacer yoga, ir a tu psicólogo, ir a fortalecer con un entrenador personal, lo que pienses que Y al necesitas, ¿eh? McDonald's al nutrirte. Pero el yoga no es la respuesta para todo y desde luego para el estrés postraumático, yoga sensible al trauma es siempre un apoyo, pero no es la respuesta, ni la solución, ni la cura, ¿eh? Es un apoyo grande, ayuda muchísimo, pero siempre de mano a mano con especialistas de la terapia hablada. ¿Cuándo es tu próxima formación? El 20 de octubre comienza todo online. Sí, que luego no lo pidáis presencial, es online y siempre es online, no es una formación presencial. No, no vamos a hacer presencial Aparte, y no es una formación que presencial implique, no hay ajustes manuales no, ni del mucho trauma. menos. Te De voy a hecho, ajustar este trauma en yoga sensible al trauma con las manos. lo que aprendes precisamente es a no tocar a los alumnos. Sí. Que lo mismo, luego hay alumnos que toleran el contacto físico aunque tienen estrés postraumático, pero es verdad que aprendes a no moverte de tu esterilla. Otro tema interesante para tratar otro día, la moda de los ajustes manuales que cayó y se está, me dicen alumnas que se está Sí. volviendo a implementar el tema de ajustar manualmente, tocar mucho, forzar mucho, empujar Yo el mucho. otro día te lo comentaba, al final estamos tan Hacer al alumno desconectados. dependiente de tus Exacto, manos. exacto. Y estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que es como, bueno, pues este profesor ponemos nuestra salud en manos de otra persona, ¿no? Porque estamos acostumbrados, vas al médico en cuanto te duele algo, en vez de analizar un poco, pues he estado comiendo distinto, estoy descansando mal, estoy más estresada, en vez de analizar e intentar poner pequeñas soluciones al principio, ¿no? Si tienes una enfermedad grave, vamos a siendo lógicos. Pero hay ciertos síntomas que prestando un poco de atención y haciendo pequeños cambios, explorando, pues a lo mejor me está sentando mal este alimento, tal. Pero lo que hacemos en cuanto tenemos lo más mínimo es la salud está en manos del médico, me voy al médico, ¿no? Eso es muy de Occidente. En Oriente sí que te ayuda, ¿no? En Ayurveda, medicina tradicional china, hay esa visión de responsabilidad por parte de la persona de su salud. Pero aquí no, hemos puesto la salud en manos de alguien externo, de alguien ajeno. Y en yoga hacemos lo mismo. Sí. Ah, yo no sé, pues tú sabrás dónde tengo, pues tú sabrás hasta dónde puedo hacer una extensión, pues tú sabrás hasta dónde me puedo. No, eso lo sabe la persona desde fuera, no se puede ver. Y lo que pasa es que nos pillamos, bueno, yo me pongo en manos de este profesional que además le estoy pagando y él va a hacer lo mejor para mi salud. Bueno, no sé si habéis ido alguna vez al médico y no han acertado con lo que tenías ni con el tratamiento y has tenido que hacer un peregrinar de médicos. Pues imagínate en el yoga que la formación es más ligera. Entonces, la responsabilidad es nuestra. No dejemos la responsabilidad, luego es muy fácil echar la culpa, ¿no? La responsabilidad es nuestra y tomemos posesión de nuestras decisiones y tomemos de nuevo el control, ¿no? Pues muchas gracias, Tamara. Nada, gracias a ti. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Tendría que hacer lo típico cuando acaban las series, ¿vale? Te ponen un poco de títulos, musiquita. En el próximo episodio. Pues viene en breve una meditación conmigo. Tienes pendiente un podcast muy interesante sobre esclerosis múltiple. Sí. Que por cierto, y aquí último apunte, hablando de lo de las opciones y dónde pongo las manos, me acuerdo que le daba clases privadas a una alumna con esclerosis múltiple y dábamos unas sesiones más tipo yin yoga y me acuerdo que ella me comentaba en ciertas posturas donde los brazos no son importantes, pues por ejemplo Janu Sirsasana o media mariposa en yin yoga, ¿no? Pues donde apoyes las manos da lo mismo porque lo que estás afectando es a las piernas. Y a ella le generaba mucha, pero ¿dónde las pongo? Porque lo quiero hacer bien. Y me acuerdo que te lo comenté a ti precisamente, te dije, ella se agobia mucho cuando yo le digo, pero las manos da igual donde las pongas. ¿Y qué me dijiste tú? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, pero es que esto justo lo conté el otro día en la formación de 300. Y ahí es donde también tenemos que valorar. Yo no sé ni un 10% de lo que sabe Tamara sobre trauma, sobre el sistema nervioso, tal. No es En mi aquella época especialización. tampoco estaba yo tan especializada. Sí, pero lo que yo tenía era una década de experiencia con enfermos de esclerosis múltiple. Y lo que le dije a Tamara es decir, es muy importante que les digas dónde quieres que pongan las distintas, llamémoslo, piezas de su cuerpo o las acciones. Pero ya están muy desconectados, ¿no? Porque ellos están perdiendo la movilidad y ellos necesitan realmente sentir que lo que están haciendo tiene una función concreta. Porque si no, las manos, probablemente muchas veces además, si tienen rigidez, espasticidad o... Es muy importante. Ellos, no, dime qué tengo que hacer con mi cuerpo porque quiero hacerlo bien, porque quiero que tenga sentido, porque el resto del día mi cuerpo está paralizado y mi cuerpo en los próximos años va a estar todavía más paralizado. Entonces ahí veis, es una relación de el cuerpo y mente puramente. Lo importante no es la alineación del cuerpo, lo importante es la función a nivel psicológica de qué valor tiene aquí el cuerpo o esta instrucción. Exacto. Entonces esto también es un poco para todos nuestros oyentes y quienes seáis alumnos y profesores de yoga. El problema hoy en día, y nosotros nos dedicamos a eso, a dar formación, pero cuando das una formación de profesores de 200 y luego te especializas con 300 y luego haces un yoga y trauma y tal, no sé cuántos, todo eso es una información
que no te da nada a menos que te enfrentes al mundo y la pongas en práctica, a menos que veas estos casos y recuerdes de tu formación, y lo vas a hacer mal y te vas a equivocar y vas a aprender de ello. Exacto. Y punto y final. Entonces, ser profesor de yoga, sobre todo a día de hoy, que le estamos metiendo cada vez más y más responsabilidad, precisamente por introducir este contexto de, oye, que vamos, a lo mejor tenemos alumnos que han sufrido trauma o tienen estrés postraumático. Joder, pues prepárate que vienen curvas. Sí, total. Lo fácil es dar una clase de vinyasa con calor de vamos, 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 vamos. Eso es de puta madre, porque además el alumno... La misma secuencia. No, y siempre la misma secuencia. El alumno va y el alumno sabe lo que tiene y tal. No, pero es genial. Hay que diseñarla, sí. Y además el alumno está recibiendo realmente lo que busca y lo que quiere, pero cuando ya empezamos a especializarnos como profe de yoga y queremos llevar esto más allá, también esto es otra cosa, queridos oyentes, haz primero tú el trabajo que necesitas a nivel físico, mental y emocional antes de intentar cambiar a los alumnos. Cámbiate tú, ese también es un poco el rigor del yoga, ¿vale? Recorre ese camino que tú estás enseñando, tú lo tienes que haber recorrido. ¿Sabes? Es lo mismo, ¿no? La gente que estudia psicología, el otro día veía el caso de una política muy importante en este país y muy también controvertida. Y ponía su currículum. Lo primero, psicóloga. No ha ejercido la psicología nunca, estudió psicología, pero jamás ha ejercido la psicología. Es como decir, soy abogado. No, cabrón, tú has estudiado Derecho, pero tú no has llevado ningún caso. Entonces, o sea, es decir, soy profesor de yoga. ¿Cuántas clases has dado? Nada, llevo un año dando clases 2 días a la semana. Digo, bueno, sigue. Sí, aquí la... Sigue que te esperan los casos gordos Aquí cuando tengas alumnos peculiares. Y la moraleja es, y claro, esto nunca nos gusta escucharlo, es que no se puede generalizar. Que cada persona es un caso, ya sea a nivel físico, de estructura esquelética, sistema facial, etcétera. Por supuesto, no te cuento, a nivel emocional. Entonces, no se puede generalizar. ¿No tendría estrés postraumático esta chica con esclerosis múltiple? Probablemente. Probablemente. Tener una enfermedad autoinmune como esa es un puto trauma. Que te vas a quedar en una silla, pues desde un luego. Puto trauma. ¿Qué hacíamos con tantas opciones? Confundirla. Entonces, al final es que no podemos generalizar. Ya sé que esto es como, pues vaya, porque lo cómodo es aprenderte A, E, I, O, U y implementar A, I, O, U, pero luego la A es A. Hay tantas A's que, bueno, lo que requiere es, nos gusta el yoga, pues es seguir estudiando, seguir practicando, seguir aplicando, no dejar de aprender. Y este es nuestro camino y es complicado, no es fácil, pero es muy bonito también. Sí, podéis generalizar sobre mí si queréis decir, Borja, este chico es tonto. ¿Vale? Eso es una generalización. Mi madre lo dice, hijo, eres tonto. ¿Vale? Entonces, si lo dice mi madre, podéis generalizar también. Mil gracias a todos. Gracias. Thank you.